tiburón, con la cual pudimos gestionar santuarios para tiburones. Otra sería el proyecto de áreas protegidas marinas que trabajamos con la científica, entre muchos otros. Bueno, nuestras cumbres globales, que son bastante conocidas, Our Ocean es la principal, que llevamos a cabo cada año. Nuestra fundadora y CEO es Daniela Fernández, quien fundó a SOA hace 5 años con estudiante universitaria. Ella es una de las voces más respetadas en el tema de tecnología oceánica, participación juvenil y conservación marina y política. Aquí algunas cosas acerca de nosotros que salen en la prensa y media con la cual ya hemos trabajado, colaboradores y algunos auspiciadores. Es importante mencionarles a todos los presentes que nos escuchan que están interesados en ser parte de la comunidad de SOA, o si tienen algún proyecto de tema marino, pueden comunicarse al correo que ven ahí abajo, o escribirnos también a la cuenta de Facebook o Instagram. Ahora pasamos a la exposición. El tema de hoy es Arte y Cambio Climático, que es dirigido por Diwy Valiente. Diwy Valiente es un joven líder indígena, activista digital y climático, encargado de asuntos de sostenibilidad en la Autoridad de Turismo de Panamá, licenciado en Negocios Internacionales y Turismo en Suiza, máster en Economía y Finanzas en el Instituto Centroamericano de Gestión Empresarial. Antes de empezar, les recordamos a todos los participantes de que si tienen alguna pregunta pueden escribirla al chat y al final Diwy la podrá contestar. Muchas gracias. Ahora, Diwy, te damos la bienvenida. Puedes compartir tu pantalla con nosotros y iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Espero que todos estén bien, sea donde sea que estén. Entendemos que estos son momentos difíciles por las circunstancias que enfrentamos todos. En Panamá estamos en cuarentena y creo que ha sido un buen momento para que empecemos a reflexionar en el daño que hacemos a los ecosistemas que nos rodean y, bueno, especialmente cómo podemos desde nuestras casas, de nuestros lugares de trabajo, desde nuestras escuelas, de alguna forma impactar positivamente, y es un poco de lo que queremos hablar hoy, ¿no? De cómo desde Panamá los últimos años he utilizado el arte para impactar y de alguna forma comenzar a generar nuevas leyes que permitan realmente crear un cambio, ¿no? Entonces, traten de hacerse cuestionamientos y que cuando tengan un comentario me los pasan entonces al final para poder hacer la conversación un poco más dinámica, ¿no? Primero que todo les voy a hablar un poco de Burigan, y Burigan es un proyecto que yo inicié hace ya 3 años. Es un proyecto que originalmente lo comenzamos a idear hace 5 años, pero hace 3 años es cuando realmente comenzamos a tener un impacto y un trabajo en conjunto con las comunidades de Punayala, que es un sector en el Caribe panameño de donde yo provengo. Voy a ver si puedo poner este video, no estoy seguro si va a salir, pero bueno, igual les voy a comentar un poco. Punayala es una zona indígena ubicada en el Caribe panameño y es donde habitan los Kuna. El pueblo Kuna es el primer caso documentado de un pueblo indígena que se ha visto obligado a desplazarse debido al levantamiento del nivel del mar. Es por eso que es uno de los lugares donde nosotros hemos comenzado a trabajar, principalmente en crear conciencia sobre el cambio climático y también crear conciencia sobre la contaminación por plástico. Y esto lo hacemos a partir del arte, llevando a distintos artistas y creadores a que hagan proyectos y talleres con los niños de la comunidad para que de alguna forma u otra se haga pública la situación que enfrentan estos niños y los problemas que día a día enfrentan respecto al cambio climático. La idea es poder darles las herramientas a estos niños para que ellos comuniquen sus historias de cómo el cambio climático les afecta
y de alguna forma nosotros en la ciudad, entonces también podamos comunicar el problema y poner la suficiente presión en el gobierno para que se comiencen a crear leyes que ayuden a estas comunidades y a la naturaleza en general. Entonces nosotros hacemos talleres con los niños. Por ejemplo, aquí ven un mural que pintamos y este mural lo diseñamos en conjunto con la comunidad. Creamos diversos caracteres o diversos personajes que eran niños acompañados de diferentes animales que estaban enfrentando al monstruo que era la basura y la contaminación, ¿no? Una vez nosotros hacemos estos talleres en la comunidad, creamos diferentes productos, ya sean fotografías, libros de cuentos, esculturas, piezas musicales, piezas de video, historias escritas, y las exponemos en la ciudad de Panamá en diferentes lugares. Las hemos expuesto en museos, en hoteles, en restaurantes, en bares, en cines, y el impacto que hemos tenido ha sido bastante grande. En el primer lugar que expusimos fue en el Hotel Hilton y tuvimos una afluencia en sala de alrededor de 700 personas en la primera noche. Así que bueno, la primera noche de este evento, que ya fue hace 2 años, tuvimos 800 personas aprendiendo sobre el cambio climático, sobre cómo el cambio climático está impactando la vida de estos niños y de alguna forma conectándose con el problema, porque a pesar de que el cambio climático y diferentes problemas que enfrentamos en todo el mundo han sido discutidos ampliamente por el gremio científico, a nivel de legislatura no hemos tenido el impacto suficiente y creemos que es porque la gente no conecta con el problema. Entonces, al utilizar el arte, la gente realmente conecta con esos niños, conecta con la realidad que están viviendo, conectan con el hecho de que los niños no van a tener islas para crecer y para desenvolverse como lo solían hacer nuestros abuelos o nuestros padres. Y en el futuro, cuando nuestros nietos nos pregunten de dónde veníamos nosotros, vamos a decir que veníamos de islas, pero no vamos a ser capaces de enseñarles estas islas. Además de trabajar por medio del arte, nosotros también trabajamos con científicos que han acompañado a estas expediciones artísticas para también demostrar a las mujeres de la comunidad, que son las que principalmente se encargan del ornato y el aseo, a cómo el plástico realmente les está impactando. Pero no solamente eso, les estamos hablando de cómo el plástico y los microplásticos impactan su vida, ya que están alimentándose de peces que tienen microplástico dentro de sus organismos. Pero también les damos opciones de cómo utilizar el plástico como recurso y de alguna forma incluso generar un impacto económico dentro de sus familias. Y de esta forma el plástico ha dejado de ser desechado directamente al mar y ha estado no solamente siendo reciclado, sino siendo utilizado como materia prima para elaborar artesanías y otros productos que han sido vendidos a no solamente turistas y individuos particulares, sino a organizaciones y empresas que lo compran como parte de sus programas de responsabilidad social o programas específicos de emprendimiento que apoyan a mujeres. Entonces, vemos que no solamente el arte nos sirve para comunicar, sino también para crear un impacto económico en las comunidades. Y de alguna forma, estos talleres y estos proyectos que llevamos a cabo los estamos comunicando fuertemente por medios digitales. En los últimos años hemos llevado a cabo diversas limpiezas de la isla en conjunto con empresas privadas y han sido muy exitosas. Este impacto que hemos tenido por medio digital en redes sociales no solamente se ha quedado en las redes o en simplemente hacer un clic y apoyar una campaña, sino que ha permitido que las organizaciones en Panamá se unan y utilicen ese impacto mediático que tienen las redes sociales para alcanzar la
la implementación de nuevas leyes, como la que prohíbe el uso de bolsas plásticas, que inició con una colecta de firmas a partir de nuestro proyecto Burigan. Pero nosotros conseguimos tantas firmas porque ya habíamos tenido un impacto en esas personas a partir de las exposiciones de fotos y las exposiciones de arte que habíamos tenido en los últimos años. Además de la campaña que permitió la creación de la ley que no, no permite el uso de bolsas plásticas, también tenemos una campaña que disminuyó el uso de carrizos o popotes, straws de plásticos en hoteles y restaurantes y otros comercios de Panamá. El impacto que hemos tenido a nivel nacional ha sido bastante grande y no solamente medios nacionales han cubierto nuestras historias y nuestro trabajo, sino también medios internacionales como Vice, ONU y otros journals internacionales específicamente dedicados a cambio climático y a la lucha contra el plástico. En el pasado hemos colaborado con distintas empresas multinacionales, ONGs y distintos organismos institucionales dentro del gobierno de Panamá. Y creemos que las colaboraciones son parte importantísima para realmente conseguir que estas leyes se den, que las empresas comiencen a cambiar la forma en la que actúan y para que de alguna forma podamos alcanzar esta sostenibilidad que deseamos, ¿no? Si seguimos trabajando de forma individual, cada organización por su cuenta, podemos alcanzar objetivos, pero vamos a alcanzar los objetivos en plazos más largos. Yo creo que trabajando en conjunto con empresas privadas y otros organismos no gubernamentales e instituciones públicas de diversas ramas, tanto la ciencia como el arte, como la innovación, como la economía y las finanzas, como el turismo, como el manejo de recursos acuáticos, tienen que integrarse para que podamos alcanzar un futuro sostenible. Y lo que nosotros vemos como futuro en Burigan, que empezó siendo un grupo de artistas que querían enseñar sobre cambio climático y sobre arte, es un futuro en donde la gente entiende qué es el cambio climático, qué es el arte, pero también entiende cuáles son los recursos que nos da proteger los manglares, proteger los corales, proteger los pastos marinos y otros ecosistemas que nos permiten también combatir los efectos que tiene el cambio climático en nuestro entorno. Es decir, combatir el cambio climático para nosotros se convierte no solamente en comunicar el problema, sino en presentar opciones efectivas para tener nuevos ingresos económicos. En esta imagen pueden ver lo que nosotros planteamos como el Cuna Carbon Lab, y es un laboratorio vivo donde se investiga y se protegen los corales, se investigan y se protegen a los manglares, y a la vez se puede promover el turismo sostenible, no solamente de visitar y de bucear, sino de aprender y de poder no solamente en práctica lo que se sabe de ciencia y tecnología, no están reconocidos por la ciencia, pero que nuestros ancestros han manejado por millones de años, por décadas y por centurias. Entonces, esto es una oportunidad para que los pueblos indígenas sean reconocidos, para que se reconozca nuestro conocimiento y para que se pueda establecer un puente entre la ciencia, la tecnología, el arte, la economía, la finanza y el conocimiento tradicional, porque de otra forma no vamos a alcanzar esa sostenibilidad que todos estamos soñando con. Así que, bueno, esto es un poco de lo que les quería hablar. Estoy dispuesto a colaborar con todos ustedes y básicamente estos son mis puntos de encuentro. Si quieren guardar mi número de teléfono, mi correo, me pueden escribir y estoy dispuesto a colaborar con ustedes y apoyarlos en cualquiera de sus proyectos. No sé si tienen alguna pregunta.
A ver. A ver, Dewey, voy a plantear una pregunta en pantalla. Yo A creo ver que si... todas las manifestaciones de arte ayudan a combatir el cambio climático, sí. Eh, es más fácil, tal vez, o puede parecer más fácil con las artes plásticas, ya que son las que tienen un impacto visual más efectivo y más grande, pero la música, la moda, la escultura, que son disciplinas artísticas que no son tan consideradas dentro de la ciencia, pueden tener un impacto bastante grande. Hace unos años yo escuchaba unas composiciones musicales basadas en los sonidos de las ballenas. Y las ballenas hoy en día son reconocidas como unos grandes guerreros climáticos y gran cantidad que el mar permite absorber es también absorbido por las ballenas. Imaginen tener una composición musical basada en la música de las ballenas y darle el reconocimiento que tienen las ballenas al combatir el cambio climático y para crear una campaña que llegue a toda la población. Entonces, hay que plantearse las formas creativas en las que otras disciplinas artísticas pueden tener un impacto en el cambio climático. Déjame ver, ¿y cuál puede ser más factible trabajarlo? A ver, leo un poco más las preguntas que tienen aquí. Mm. Excelente trabajo, saludos de Uruguay, saludos a Uruguay de regreso. Mi correo lo escribo aquí, claro que sí, diwi@burwigan.com. Burwigan, no les dije, pero significa niños en idioma cuna, que es el idioma que hablamos nosotros. Y nosotros pensamos que los niños son quienes tienen el poder también para cambiar todos los paradigmas que existen actualmente y los problemas que nosotros hemos generado. Creo que existen algunas barreras desde el sector público que no reconoce al arte muchas veces como una herramienta poderosa para comunicar diferentes conocimientos, no solamente sobre ciencia. El arte sirve para conectarte sin utilizar palabras, pero muchas veces el gobierno no reconoce esto como algo verídico. Yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, a mí no me gustaba educación artística y yo no era un estudiante que era sobresaliente en educación artística, porque tal vez no era una materia que estaba siendo impartida de una forma correcta o una forma en la que los estudiantes nos sintiéramos integrados. Y eso tiene que cambiar. Eso es uno de los problemas más grandes, que no se destinan los suficientes fondos al arte. Y los profesores que enseñan arte muchas veces están traumados porque no tienen las herramientas necesarias para poder impartir sus clases e impartir los proyectos y los programas que tienen desarrollado de la forma correcta porque no cuentan con los recursos. Desde Buriga nosotros hemos trabajado mucho con ese tema, específicamente dotando a las escuelas de la zona con las herramientas artísticas necesarias para que los niños puedan implementar y poder llevar a cabo sus propias ideas. Porque no es nosotros yendo allí como artistas o como científicos y diciéndoles a las comunidades qué es lo que tienen que hacer. Las soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que nosotros también trabajamos mucho, que es la protección de los corales y los manglares, tiene que ser llevada a cabo por ellos mismos. De otras formas, estos proyectos no van a ser sostenibles en el tiempo. Y sin fondos para que el arte sea utilizado como herramienta, los maestros y los líderes de las comunidades no pueden hacer mucho. Nosotros hemos conseguido fondos no con el sector público, desafortunadamente, pero con el sector privado. Hemos hecho alianzas con diferentes empresas de telecomunicaciones, de deporte, de saneamiento de aguas, para llevarles a las comunidades las herramientas necesarias y que de alguna forma ellos entonces puedan tener sus propios proyectos que sean sostenibles económicamente. A ver.
Es muy interesante para informar y orientar personas sobre los problemas que conlleva el cambio climático. Es una idea muy buena fuera de lo común. Ok, hasta ahora el apoyo que nosotros hemos tenido ha sido principalmente privado. Hemos tenido algunas alianzas con el sector público, pero no han sido monetarias o no han sido en especies, han sido más que todo nosotros prestando servicios de consultoría o servicios del material que nosotros tenemos, tanto de fotografía como de videos, al servicio del sector público. Es decir, nosotros hemos hecho alianzas para que utilicen nuestras fotografías en vallas publicitarias alrededor de la ciudad para crear conciencia sobre la importancia del idioma indígena, por ejemplo. Eso sí es algo que nosotros hemos estado trabajando, pero más allá de eso, los fondos por el sector público han sido bastante pocos. A ver, otras preguntas. ¿Qué consejos podrías darnos desde tu experiencia para poder hacer del arte una expresión ante el cambio climático? Yo creo que lo primero es comenzar. Comenzar porque muchas veces tenemos estas ideas y las ideas se quedan en ideas y no se concretan, desafortunadamente, porque no empezamos. Yo la primera vez que tomé la decisión de empezar Burigan hace 3 años, hace casi 4 años ya, fue cuando Donald Trump decidió que Estados Unidos iba a salir del Acuerdo de París. Y en ese momento mi enojo era tanto que yo decía, no puedo dejar que esto pase. Y lo que hice fue hacer un post en Instagram diciendo que a partir de ese día iba a comenzar a hacer posts constantes sobre cambio climático y iba a crear esta organización que iba a utilizar el arte para combatir el cambio climático. Y lo hice y comencé a hacer posts constantes. Planeé el primer trip artístico a las islas con un grupo de amigos que sabía que no me iban a decir que no, y que sabía también que eran muy buenos en lo que hacían, principalmente fotografía. Luego de eso regresé a la ciudad, monté una exposición con el material que teníamos y el boom que tuvimos fue tanto, recibimos tanto apoyo de diferentes organizaciones que desde hace 3 años no hemos parado el trabajo y hemos conseguido incluso fondos de organismos y empresas privadas internacionales para apoyar esta causa que es comunicar el cambio climático e inspirar acción, porque no es simplemente comunicar, es también inspirar acción a partir del arte. A ver, hola Wigdi, mi pregunta va respecto a la comunidad que al parecer van a ser los primeros refugiados climáticos. ¿Cómo está abordando esto la comunidad? Yo originalmente cuando comencé a hablar con las diferentes personas de la comunidad, pensaba que la gente no quería irse de las islas y quería mantenerse allí. Sin embargo, la mayoría ya ha aceptado que es un problema inevitable y que se tienen que mudar a tierra firme. Afortunadamente hay un gran terreno de Panamá que pertenece a los Cuna. Nosotros vivimos en la costa y la mayoría de las personas viven en las islas. Hay 35 islas de 40 que son habitadas. Las otras 5 comunidades viven en tierra firme. Estas 35 comunidades que viven en las islas, la mayoría de las personas con las que yo he hablado quieren mudarse a tierra firme porque ahí es donde tienen sus cultivos y es donde practican la caza y les permite no tener que estar viajando en barcos de la isla a tierra firme todas las veces que tienen que ir a por cultivos o por carne para comer. Entonces, ellos quieren mudarse. Lo que no tienen, nuevamente, son los fondos para poder hacerlo de una forma organizada, estructurada y que no afecte la forma cultural en la que ellos viven. Porque no tenemos los fondos para construir nuevas casas. Las casas que tenemos en las islas se han construido en los últimos siglos. Pero además de eso, no existe ningún tipo de infraestructura en la tierra firme para que las personas comiencen a vivir allí. Lo que tenemos ahora son soluciones improvisadas. Por ejemplo, una comunidad quemó y cortó una extensión de manglar para comenzar a construir allí sin saber qué
empeoraban la situación con el cambio climático porque ahora los manglares no protegen esa costa y no es una zona donde podían construir. Entonces, los están tratando de enfrentar de diferentes maneras, la mayoría de una forma que está impactando negativamente al ambiente. Sin embargo, también existe un proyecto en conjunto con el gobierno para una isla en particular, y allí se está construyendo en tierra firme una nueva barriada o un sector residencial que hasta las últimas noticias que vi y los últimos planos que revisé, no respetaban los elementos culturales de nuestro pueblo. Es decir, construyeron casas de cemento con techos de zinc, o están planteando construir casas de cemento con techos de zinc, porque en realidad todavía no las han construido, pero están planteando construir utilizando una arquitectura que no está ligada a nuestra herencia cultural y a la forma en la que históricamente vivíamos nosotros. Así que es bastante preocupante. A ver, la destrucción ambiental avanza sin pausa, las estructuras están muy bien organizados, financiados y tienen una estrategia a seguir. Eso es bastante verdad. ¿De qué manera podemos llegar a estas personas que son muy cerradas? ¿Qué tipo de arte o métodos recomiendas hacer? Hay muchas personas que se niegan a saber las realidades del cambio climático o las realidades ambientales porque, como les comentaba antes, no conectan con el problema, piensan que es algo que no les afecta y lo que tenemos que hacer es precisamente eso, demostrarles a las demás personas cómo el cambio climático les está afectando sin saberlo. Por ejemplo, el tema del consumo de plástico por los peces y que estos peces sean luego consumidos por nosotros los humanos. En España hace unos años hicieron una exposición donde en el mercado de peces, el mercado de mariscos, en una pared colocaron una escultura de un pez o crearon una escultura de un pez sobre la pared solamente utilizando pedazos de plástico que habían encontrado en los estómagos o en los órganos de los peces. Esto es una idea bastante efectiva porque estás impactando directamente al consumidor, es en un espacio donde ellos están normalmente comprando peces y les hace entonces reflexionar en el uso diario del plástico y en cómo es necesario o la importancia que tiene reducir o incluso eliminar el consumo de plástico de nuestras vidas. Hay este tipo de metodologías artísticas que yo creo que han funcionado y podrían ser replicadas en cualquier parte del mundo. ¿Cuántos pobladores estamos hablando que tienen que ser desplazados? Alrededor de 30.000 personas. En mi isla, que se llama Playón Chico, habitan 3.500 personas. A ver, no sé si hay alguna otra pregunta que no he respondido. No sé si tienen algún otro comentario, si alguien quiere comentar algo por el micrófono o poner la cámara. También bienvenidos. Sí, dale. Entonces, ¿no tenemos ninguna pregunta más, chicos? No se te escucha. A ver, siempre he ¿Me creído que escuchan? la ciencia y el arte son aspectos que en muchos países de Latinoamérica son dejados de lado al tener menor inversión para ellos. ¿Te has visto afectado también por esto con respecto al apoyo de tus ideas e iniciativas? Para ser totalmente sincero, no. Tal vez la ventaja que yo he tenido es que mi nivel de involucramiento con diferentes causas relacionadas al medio ambiente no comenzó hace 3 años. Yo vengo trabajando temas relacionados a medio ambiente, pueblos indígenas y cambio climático desde hace 15 años. La primera vez que yo escribí un artículo sobre cambio climático y pueblos indígenas fue hace 15 años y lo hice sobre los mayas y hablaba de cómo los mayas con el método de rosa, tala y quema, afectaron grandes extensiones de terreno, lo que hizo que tuvieran menos lluvias y menos producción agrícola, y esto sumado a la conquista y a la colonización europea, hizo que perdiéramos grandes extensiones de la civilización maya. Y esto lo hice hace 15 años, entonces creo que también para poder tener
tener un proyecto exitoso, hay que tener mucha constancia. No es algo que yo he comenzado a trabajar ahora. Tal vez la forma estructurada en la que presento el proyecto de arte y cambio climático es algo que comencé a trabajar hace 3 años, pero he estado involucrado en todo el tema ambiental desde hace 15 años y desde muy pequeño también, por precisamente mis raíces indígenas. He sido expuesto al pensamiento de que la madre naturaleza es algo que tenemos que proteger y que cada cosa que tomamos de ella la tenemos que tomar con respeto y pidiendo permiso y agradeciendo, porque sí, tal vez hoy sí pescamos, los pescados los vamos a consumir nosotros, pero cuando nuestro cuerpo desaparezca, eh, la naturaleza va a tomarlo de regreso y lo va a usar para crear nuevos recursos. Y eso es algo que tenemos que estar todos conscientes y creo que no somos conscientes de eso en muchos sentidos. A ver, ¿qué más dicen por aquí? ¿Cómo o de qué forma gestionar los residuos sólidos de plástico la etnia cuna? Muy importante e interesante esta pregunta. Nosotros desde hace décadas comenzamos a utilizar el plástico. No era un recurso que se encontrara fácilmente en las islas. Estas islas de las que les he estado hablando están localizadas en el Caribe de Panamá, pero no tienen acceso terrestre o, o aéreo. Para llegar a mi isla tienes que ir 3 horas en lancha y antes de eso tienes que haber tomado 2 horas de carro y no hay una ruta diaria que lleva a personas a estas islas. Eh, es muy difícil sacar el plástico y cualquier tipo de desecho de las islas. Lo que han hecho en algunas islas es quemarlo por mucho tiempo. Otras, la mayoría, desafortunadamente, tira todo al mar. Estamos hablando de toneladas de plástico que son tiradas al mar todos los días por todas estas islas. Y bueno, no es un problema que afecta simplemente a las islas de Cunayala. Mucho del plástico que se encuentra en nuestras costas es plástico que proviene de las islas del Caribe. Estamos hablando de que el pueblo cuna sí consume plástico, consume otros recursos que son necesarios disponer de una mejor manera, pero muchos de los desperdicios que se encuentran en nuestras islas o en nuestras costas provienen de otros países u otras islas. Lo que nosotros hemos hecho desde Burigan es concientizar sobre el plástico y los problemas que ocasionan en nuestra salud y ofrecer herramientas alternativas, como por ejemplo botellas de aluminio. Hicimos una alianza con la empresa Suez, que es uno de los principales recicladores de plástico. Y además de eso, están haciendo el saneamiento de la bahía de Panamá. Y ellos llevaron un número de termos o envases de aluminio para que las personas las utilizaran, porque uno de los problemas principales de la isla es que no tienen acceso todo el año al agua potable. En épocas de sequía, que son más abundantes debido al cambio climático, como probablemente ustedes conocen, los ríos no tienen agua y el sistema que tienen no es lo suficientemente fuerte como para proveer a las islas de agua durante el año o durante todo el año. Hay épocas de sequía que hacen que la población aumente de una forma increíble el uso de botellas de plástico. Es decir, como no tienen agua potable, tienen que comprar botellas de plástico y lo que nosotros hemos hecho es darle la opción de darles botellas de aluminio para que guarden su agua y no tengan que usar tantas botellas de plástico y de alguna forma puedan combatir el plástico. ¿Cómo nos recomendarías comenzar los que tenemos organizaciones juveniles para empezar a articular el arte con la ciencia? Decía antes que les recomiendo principalmente empezar con un proyecto específico y tratar de involucrar a la mayor cantidad de actores posibles. Estoy hablando de involucrar no solamente la ciencia, sino empresas que estén trabajando en temas relacionados a lo que ustedes hacen. Nosotros tuvimos la ventaja el primer año de contar
apoyo de Body Hostels, que es una cadena de hostales en Panamá. Es una cadena que se dedica a promover el turismo sostenible. Así que traten de encontrar empresas que traten temas relacionados a los suyos y que también tengan objetivos y misión y visión similares. Yo creo que esa es una buena recomendación, tratar de crear una red de contactos. Yo cuando empecé tenía muy buenos contactos que estaba seguro que me podían ayudar a obtener un resultado de muy alta calidad. Entonces, cuando ustedes revisan, por ejemplo, el Instagram de Burigan, que se los voy a poner aquí, se van a dar cuenta que las fotos que tenemos son impresionantes y son de calidad de National Geographic, al punto que UNESCO nos ha pedido utilizarlas. El gobierno de Panamá, obviamente, Adidas ha utilizado algunas de nuestras imágenes, Suez ha utilizado algunas de nuestras imágenes, ONU también utilizó algunas de nuestras imágenes. Así que eso yo creo que es un ejemplo de la importancia de hacer alianzas con otras organizaciones o personas que tienen objetivos comunes a los suyos y que les van a ayudar a alcanzar un producto final que les ayude a tener un impacto regional, luego nacional y en algún momento va a ser un impacto internacional, se los prometo. En los últimos años he estado participando de diferentes congresos internacionales para comunicar qué es lo que hemos hecho en Panamá y qué es lo que hemos hecho desde el Pueblo Cuna. El año pasado estuve en Noruega atendiendo el Our Oceans Conference en conjunto con SOA. Además estuve en China atendiendo Unleash Lab, que es un laboratorio que busca soluciones relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible. Y todo esto lo he hecho a partir de que tuve la idea de utilizar el arte como herramienta para comunicar problemas relacionados al cambio climático. Y mi idea original era hacer una exposición fotográfica sobre los niños cunas y su problema al tener que ser desplazados de las islas. Yo hoy en día puedo ver todo el impacto que hemos estado teniendo. Impactos no solamente en las personas que están cambiando sus hábitos de consumo, sino también en las leyes, como pudimos ver. Y más allá de eso, también en leyes que no están relacionadas directamente al consumo de plástico, pero leyes que están relacionadas a, por ejemplo, la caza o el consumo, la pesca de tiburón, que es algo que ahora mismo estamos tratando de ilegalizar aquí en Panamá. A ver, Waves for Water. En cuanto al problema de agua potable, te comparto la liga de Waves for Water. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Dale, muchísimas gracias, Dewey. No sé si es que alguien más tiene alguna pregunta. Agradecemos mucho tu ponencia. Tengo una Y última bueno, pregunta. para terminar de contarles un poco sobre cómo gestionan los residuos los cunas. Sí, la mayoría va al mar. Nosotros hemos estado tratando de hacer estas limpiezas de playa y limpiezas de islas enteras, pero son muy costosas. Son muy costosas y no es sostenible en el tiempo que una empresa o un filántropo se dedique a donar dinero o a dar dinero para que se hagan limpiezas de playa. Aquí el problema se tiene que cortar de raíz. Y es por eso que nosotros estamos tratando de comunicar que el plástico tiene que ser repensado y tenemos que repensar no solamente qué vamos a hacer con él, sino de dónde viene, qué materiales se utilizan, porque desafortunadamente es necesario. Hay productos que van a tener que ser hechos a base de plástico. Nosotros tenemos ahora la responsabilidad de decir si va a ser un plástico que va a provenir de combustibles fósiles o de algas o tal vez otros métodos que ni siquiera conocemos todavía. Es por eso que es tan importante invertir en innovación y en tecnología. A ver qué mensaje hay. No sé si tienen alguna otra pregunta o comentario. Y creo que alguien más tenía una pregunta. Sí, tengo una pregunta. ¿Me escuchan? Sí, ¿Me escuchan? perfecto. Sí, es que no podía escribir. Y mi pregunta es, ¿me escuchas? Muchísimas gracias a todos, de verdad. La verdad que ¿No ha escuchan? sido una experiencia bastante buena, independientemente de lo que está pasando afuera aquí.
enfrentar esto de la cuarentena, ya que nos ha permitido reflexionar muchísimo en qué es lo que estamos haciendo y qué queremos hacer. Algo que también me gustaría comentarles es que a nivel profesional me ha servido muchísimo todo lo que he hecho. Actualmente, como mencionaron al principio de la charla, estoy ejerciendo funciones como encargado del Departamento de Asuntos de Sostenibilidad en la Autoridad de Turismo de Panamá. Hace 7 años, cuando vine a Panamá por primera vez después de terminar mi licenciatura, estudié la licenciatura en Suiza, estudié negocios internacionales y turismo gracias a una beca del gobierno panameño. Hace 7 años, cuando regresé, mi idea original era desarrollar políticas para el turismo indígena en Panamá. Sin embargo, en su momento, el gobierno lo que estaba interesado era en promover el turismo de congresos y convenciones. Eso es algo que yo estuve haciendo por unos años cuando regresé de Suiza. Luego comencé a trabajar en el Ministerio de Comercio, no, perdón, de Economía y Finanzas, dentro del Departamento de Tributación Internacional. Me encargaba de investigar a empresas multinacionales para descubrir dónde estaban evadiendo impuestos. Y hace unos meses tuve la propuesta de integrarme a la Autoridad de Turismo, que es un ministerio o una institución dentro del gobierno a la que yo me he sentido, con la que me he sentido muy identificado desde que era pequeño, viniendo de una isla y viniendo de una isla que recibe a turistas. Y la oportunidad que me están dando es la de servir como enlace entre distintas organizaciones públicas, privadas, personas y científicos, artistas, músicos, que quieran de alguna forma contribuir al desarrollo del turismo desde la conservación y la investigación. Así que si ustedes tienen en sus países ideas de proyectos relacionados a estos temas, siéntanse libres de escribirme, porque me interesa colaborar no solamente a nivel nacional con diferentes pueblos y ciudades, sino a nivel internacional con diferentes países y diferentes instituciones. Así que estoy a la orden para lo que necesiten. Dale, muchísimas gracias. No sé Digo, si ¿me tienen alguna escuchas? pregunta más. Digo, ¿me escuchas? Sí. Digo, No, no escucho el audio. ah, ¿Hola? sí. Porque tenemos una pregunta de alguien que no puede escribir, me parece. Sí, mi pregunta es, tal vez si él no puede escuchar, mi pregunta es, ¿cómo él aconseja que los movimientos sociales en Latinoamérica podríamos coordinar acciones en conjunto? Eso era. Yo creo que este tipo de eventos es muy importante. El año pasado a mí me tocó asistir a diferentes eventos alrededor del mundo y yo mismo me cuestionaba qué tan importante era asistir a estos eventos o qué tanto impacto podrían tener estos eventos versus la huella de carbono que estaba generando al tomar tantos aviones. Y me di cuenta que en realidad son muy, muy importantes. Es muy importante verse la cara, que me vean ustedes a mí la cara y que entiendan qué es lo que estamos haciendo y que lo entiendan no solamente leyendo un libro, leyendo un artículo y leyendo una revista o viendo un documental. Es importante tener este tipo de interacciones en las que las dudas son resueltas, en las que los comentarios son escuchados, en los que se permita intercambiar y que haya un diálogo de experiencias. Eso es lo que tenemos que comenzar a hacer. Yo creo que es importante que nos vamos en persona. Una vez pase todo esto del coronavirus, es importante retomar estas reuniones presenciales. Yo estaba el año pasado en China y en una mesa estábamos comiendo y estábamos discutiendo ampliamente sobre el veganismo y lo importante que es disminuir el consumo cárnico para poder combatir el cambio climático. Entonces, a mí me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes son veganos? ¿O cuántos de ustedes no consumen carne o no consumen pescado? ¿Cuántos de ustedes son capaces realmente de no hacerlo? Eh, yo era de los que tenía un pensamiento bastante radical
y 100% cerrado de que no era, veganismo es no consumir carne, ningún tipo de producto cárnico o ningún tipo de producto que provenga de un animal. No consumir peces, no consumir huevos, no consumir mantequilla, no consumir, en algunos casos, miel. Exacto, cuando no consumes nada de origen animal. Pero me escuchan bien. Yo antes pensaba que el veganismo tenía que ser 100% radical y que no podía estar sentado con personas de Asia, personas de África, personas de Europa, personas de distintas zonas de África que nos explicaron y nos hicieron entender por qué el consumo cárnico o de algunos derivados de la carne es casi que imposible eliminarlos de algunas culturas o algunas dietas en ciertas regiones del mundo. Y eso me hizo darme cuenta que sí, es verdad, si nosotros queremos llegar a una sostenibilidad real en un mediano plazo, un corto mediano plazo, tenemos que ser realistas y tenemos que enfrentar este tipo de pensamientos y de realidades culturales distintas a las de nosotros. Y esto no lo vamos a hacer si no nos encontramos de frente y si no dialogamos e intercambiamos experiencias. Entonces, para que nosotros podamos a nivel de Latinoamérica crear un cambio unidos, tenemos que llevar a cabo este tipo de eventos, webinars o reuniones presenciales donde intercambiamos ideas y donde también podemos compartir nuestros comentarios y experiencias. No sé si eso tiene un poco de sentido para lo que estaban preguntando. Sí, creo que ya están todas las preguntas. Ahí les he dejado el correo de Dewey. Muchísimas gracias, de verdad, por la presentación, muy esclarecedora. Creo que a muchos les interesó mucho el tema, te agradezco. Ahora, con todos, me gustaría invitarlos a que no se olviden de que seguimos teniendo webinars todos los jueves. Voy a compartirles mi pantalla. Y el siguiente webinar sería el 7 de mayo, que sería acerca de la red de jóvenes líderes en áreas protegidas, que lo va a llevar Milena Marrugo de Colombia. Así que nada, recordarles también de que si asisten a 7 de los 10 webinars, incluyendo este y los anteriores, se les va a dar un certificado. Y nada, te agradecemos de todo corazón, Dewey. Bueno, gracias a ustedes. También me pueden escribir por Instagram. Incluso a veces respondo más rápido por Instagram que por correo. Así que les voy a dejar también mi Instagram por aquí. Y estoy pendiente de lo que necesiten. Muchísimas gracias a todos por estar escuchando. Y espero que estén muy bien, sea donde sea que estén. Perfecto, chicos. Entonces, hasta aquí el webinar. Les agradecemos por su presencia y nada, ahí están los contactos. También les voy a dejar el contacto de SOA. Diego, y muchísimas gracias. ¿Se escucha? Sí, sí,